Bien, entonces hoy vamos a hablar sobre el segundo tema de esta tercera unidad, que es el potencial eléctrico. Vamos a dividir en tres clases este tema. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica pues nos interesa porque vamos a hablar sobre cuál es la energía asociada con las interacciones eléctricas. Anteriormente hablamos de las interacciones en términos de el campo eléctrico y la fuerza eléctrica. Entonces hoy nos interesa ver si hay alguna relación entre esas cantidades y la energía y el trabajo, más o menos como lo hicimos en el curso de Física 100, ¿verdad? Que primero hicimos un tratamiento en términos de la fuerza y después hablamos de la energía y vimos que había una relación entre los dos y normalmente los problemas son un poco más simples, matemáticamente hablando, de resolver utilizando métodos de energía que utilizando fuerzas. Ya vieron en el tema anterior que calcular la fuerza debido a una distribución de cargas puede ser bastante complejo, ¿no? Dependiendo de cuáles sean la cantidad de cargas que tenemos, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a hacer de otra manera, una forma más simple, porque vamos a trabajar ya no con vectores, sino vamos a trabajar con escalares, ¿no? Y eso facilita bastante el trabajo. Bien, entonces, en principio lo que vamos a definir son tres cosas, son tres fundamentos que necesitamos saber para entender este tema. El primero es el de la integral de línea. ¿Sí? La integral de línea es un concepto matemático, ¿sí? Que nos permite encontrar integrales en una trayectoria utilizando cantidades vectoriales. En los cursos de matemática introductorios de cálculo, nosotros conocemos las integrales, pero para funciones que son escalares. Entonces, en este caso vamos a trabajar con vectores, porque recuerden que estamos trabajando con una fuerza, que es la fuerza eléctrica, y es una cantidad vectorial. Entonces, a esta integral que tengo aquí se le conoce como una integral de línea o una integral de contorno. Las integrales de contorno, pues básicamente lo que me permiten calcular, o en este contexto, es si yo tengo una partícula que la quiero mover desde el punto A hasta el punto B mediante una fuerza F, o sea, es decir, voy a estar empujando la partícula con una fuerza F para que llegue a ese punto. La fuerza puede ir en cualquier dirección, no necesariamente en la misma dirección del desplazamiento, ¿no? Entonces, lo que quiero calcular es cuál es el trabajo necesario para llevar la partícula desde el punto A hasta el punto B. Entonces, en este caso, yo voy a definir un sistema de referencia. Ese sistema de referencia lo tengo por acá. A partir de ese sistema de referencia, puedo definir un vector que se conoce normalmente como un vector de posición. El vector de posición me calcula cuáles son las coordenadas del punto en cualquier posición, ¿no? Es decir, este vector tiene coordenadas variables. Es decir, si lo hago en 3 dimensiones o en 2 dimensiones, tiene coordenadas en X, en Y o en Z, ¿verdad? Sí. Son coordenadas variables. Así que puedo definir la derivada de ese vector. La derivada de ese vector es este diferencial de L que aparece aquí. Y es un vector que siempre va a ser tangente a la trayectoria. Al ser tangente a la trayectoria, entonces va a formar un ángulo con la fuerza. La fuerza, como dije anteriormente, no necesariamente va a ser tangente a la trayectoria, entonces puede haber un ángulo entre ellas, ¿verdad? Entonces aquí tengo dos cantidades que son vectoriales, ¿no? El diferencial de L, que normalmente se conoce como el diferencial de trayectoria, ¿verdad? Y la fuerza, ¿no? Entonces, para encontrar el trabajo necesario para ir del punto A al punto B, pues aquí tengo que hacer un producto punto, el producto punto de la fuerza con el diferencial de trayectoria. Ese producto punto, recordamos nosotros de matemática, ¿verdad? Que el producto punto entre dos vectores solamente está definido para las componentes que son paralelas. Es decir, esta fuerza en el sistema de referencia tiene componentes en X y en Y. Este diferencial de trayectoria tiene componentes en X y Y también, ¿verdad? Pero para poder hacer el producto punto solo tengo que multiplicar aquellas que están en la misma dirección, ¿no?
Y otra manera de verlo también, en el caso del producto punto, es que se define como la magnitud del primer vector, que en este caso sería f, la magnitud del segundo, que sería el diferencial de L, por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. Entonces, este integral me va a permitir a mí calcular cuál es el trabajo necesario para poder determinar o para llevar, perdón, la partícula del punto A al punto B. ¿No? Básicamente eso es lo que nosotros hacemos con el campo eléctrico. En el campo eléctrico nosotros tenemos una fuente. Esa fuente es la que me va a provocar un campo. Ese campo lo puedo relacionar con una fuerza eléctrica que es la fuerza de repulsión o la fuerza de atracción que siente una carga. Normalmente trabajamos con cargas pequeñas, ¿verdad? Con el objetivo de que el campo eléctrico que genera esa carga pequeña no vaya a alterar el movimiento general de todo el sistema. Entonces vamos a tener fuentes de campo. Esas fuentes de campo generan fuerzas sobre las partículas y esas fuerzas hacen que las partículas se muevan de un punto a otro. Entonces me interesa calcular cuál es el trabajo necesario para llevar a las partículas cargadas de un punto A a un punto B. Este problema es similar al que tenemos en el caso gravitacional. En el caso gravitacional, recuerdan el curso anterior, normalmente trabajamos con objetos que se dejan caer, ¿verdad? Una caída libre. Entonces nosotros definíamos una fuerza, ¿verdad? Que es la fuerza de atracción de la Tierra sobre el objeto. Y esa fuerza de atracción está dada por el peso del objeto, la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Y que, bien sabemos que en este caso tenemos dos puntos, el punto inicial y el punto final. Y el punto inicial va a tener una energía potencial más grande que el punto final, ¿verdad? Porque la altura va disminuyendo en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a ver un segundo punto. Cuando nosotros trabajábamos con el campo gravitacional, decíamos que aquí había esta fuerza era una fuerza de tipo conservativo, ¿no? Al ser de tipo conservativo, entonces eso nos permite a nosotros aplicar el principio de conservación de energía. Al aplicar el principio de conservación de energía, entonces podemos decir que el trabajo asociado con esa fuerza tiene que poderse escribir en términos de una energía potencial. Esos son los tres primeros conceptos que debemos manejar. La definición de la integral de línea. El segundo, que la fuerza es conservativa. En este caso, la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Y tres, el teorema trabajo-energía. El teorema trabajo-energía me lleva a definir que nosotros tenemos una conservación de energía en este caso. Ok. Bien, ahora vamos a hablar del campo eléctrico uniforme. Cuando nosotros tenemos un campo eléctrico que no varía en la posición. ¿Okay? Entonces, el ejemplo que vimos anteriormente para conseguir un campo eléctrico uniforme era aquel en el cual teníamos un sistema de placas paralelas. En un sistema de placas paralelas, al tener una separación constante y tener carga constante en cada una de las placas, entonces logramos conseguir un campo uniforme. ¿Sí? Entonces, similar a la última clase que vimos, vamos a colocar una partícula en un punto y esta partícula se va a mover de acuerdo a la atracción o repulsión, como lo querramos ver, de una de las placas, ¿no? Entonces, en este caso voy a colocar una carga de prueba, que es una Q sub 0, y voy a hacer que esa carga, o permitir que esa carga se mueva. Entonces, voy a tener aquí una fuerza, la fuerza eléctrica, que va a ser igual al producto de la carga por el campo, ¿verdad? Y esta, como sabemos, se va a mover hacia abajo precisamente por la atracción debido a la placa negativa, ¿no? Ok, entonces vamos a aplicar la definición que teníamos anteriormente en este integral. Pues el integral de línea lo que me dice es que tengo que hacer el producto punto de la fuerza con el diferencial de trayectoria. Okay, entonces, identifico cuál es la fuerza. En este caso, la fuerza es la carga por el campo, que sería el negativo de Q sub 0, la carga, ¿verdad? Por el campo, y va en la dirección Y, ¿verdad? O sea, va hacia abajo. Y el diferencial de trayectoria, pues es un diferencial
que en el cual yo simplemente tengo que derivar el vector de posición. El vector de posición, entonces si yo tengo una referencia aquí, entonces sería, solamente tendría una coordenada en y entonces al derivarlo aquí me queda un diferencial de y también pues va en la dirección negativa. Hago la multiplicación acá y el campo eléctrico, recuerden que el campo eléctrico en un sistema de placas paralelas es constante, por lo tanto lo puedo sacar de la integral y luego hacer una integral desde 0 hasta d, que sería toda la separación entre las placas, ¿verdad? Y eso me daría Q sub 0 por el campo por la distancia. ¿Sí? Entonces, sustituyendo, esto me llevaría a ver que el trabajo necesario para llevar la partícula desde el punto A hasta el punto B, que como vimos anteriormente es igual al negativo del cambio en energía potencial, esto es igual a la carga por el campo por la posición final, que sería en B, menos la carga por el campo por la posición inicial, que sería en A. ¿Okay? Entonces eso nos lleva a una primera suposición y es cuál es la forma que tiene la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica entonces será igual a la carga por el campo por la coordenada en Y que tiene. ¿No? Entonces esa es una primera aproximación para ir definiendo cuál va a ser la ecuación matemática que nos va a permitir encontrar la energía potencial eléctrica. Bien, entonces aquí podemos tener dos casos. Podemos tener cargas positivas y cargas negativas. Y en cada uno de ellos podemos tener también otros dos casos y una es que la carga positiva se mueva a favor de las líneas del campo y que la carga positiva se mueva en contra de las líneas de campo. Okay. Entonces, si la carga positiva se mueve a favor de las líneas de campo, entonces el trabajo que se realiza es positivo. Ya lo vimos aquí con este ejemplo. Pues si se hace lo contrario, entonces vamos a tener un trabajo negativo. ¿Cómo vamos a tener un trabajo negativo? Bueno, entonces aquí va a haber una de estas coordenadas que sería la del diferencial de trayectoria. Esta sería positiva y al hacer la multiplicación entonces nos daría un trabajo negativo, pero siempre tendría el mismo valor, ¿verdad? Entonces, en el primer caso tenemos una disminución de la energía potencial, ¿verdad? Porque voy a ir de un punto que tiene una Y mayor a una menor, y recuerde que aquí tengo un negativo, ¿no? Entonces hay una disminución de la energía potencial y en el segundo caso tengo un aumento. Eso es exactamente lo mismo que sucede con el caso gravitacional. Sustituye a esta partícula positiva por una pelota. Si nosotros dejamos caer una pelota, entonces al llegar a un punto de altura más baja va a tener una energía potencial gravitacional más pequeña. Y lo mismo si lo muevo hacia arriba, entonces voy a tener una energía potencial gravitacional más grande. Ahora, entonces, aquí el equivalente a la carga positiva sería una masa, ¿verdad? Que es como la carga de prueba en el caso gravitacional. En el caso negativo, ahí sí voy a tener una diferencia, ¿verdad? Porque recuerde que en el resultado anterior, pues aquí está el signo de la carga, ¿no? Entonces, si esta carga es negativa, entonces voy a tener todo lo contrario. Voy a tener que, si yo muevo a la partícula a favor de las líneas de campo, entonces voy a tener un aumento de la energía potencial, y si la muevo en contra, entonces voy a tener una disminución. Entonces, en general, lo que podemos decir es que si la carga de prueba, que la energía potencial aumenta si la carga se mueve en la dirección opuesta a la fuerza eléctrica y disminuye si se mueve en la misma dirección, ¿verdad? Pero igual, reconozcan que también depende del signo, aunque normalmente trabajamos con una carga de prueba positiva. Bien, ahora vamos a ver el caso más cotidiano, que es cuando nosotros tenemos una fuente y tenemos otras partículas que interactúan con ella. Entonces vamos a tener una fuente en el primer caso que es una carga positiva, Q, que está estacionaria, y voy a tener una carga de prueba que esta sí le voy a permitir que se mueva. Entonces, esta partícula al colocarse en este punto, ¿verdad? Va a tener una distancia respecto a esa
a esa partícula, ¿verdad? Entonces yo la quiero llevar desde el punto A hasta el punto B y lo que quiero encontrar es cuál es el valor del trabajo, porque ya vimos que el valor del trabajo es el que me permite calcular la energía potencial eléctrica, ¿no? Entonces voy a ir del punto A al punto B. ¿Y cuál es la fuerza que está actuando aquí? Ya lo vimos en el tema anterior, ¿verdad? Que la fuerza de interacción, si son dos partículas puntuales, está dado por la ley de Coulomb. Entonces, la ley de Coulomb me dice que esa fuerza es de tipo radial. Radial significa entonces que va en la línea que une a las dos cargas y está dada por 1/4pi la carga por la carga de prueba entre la separación que hay entre ellas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy otra vez a la definición de la integral, ¿verdad? Sustituyo. Aquí no tengo problema en cuanto a la parte vectorial, ¿verdad? Porque recuerde que para hacer el producto punto tienen que ir en la misma dirección, ¿no? Y si se fija aquí, tanto la fuerza, porque es radial, como la separación, que viene a ser un radio también, van en la misma dirección, ¿no? Entonces, por eso si se fijan, aquí ya no aparece ese componente vectorial, porque ya hice el producto punto y me aseguré de que los dos van en la misma dirección. Entonces, sustituyo la fuerza, que está dado por la ley de Coulomb, y el diferencial de la separación o del radio. Entonces, integrando esto, pues esta es una integral sencilla, saco de factor común las cargas y todo está constante y me va a quedar la integral de diferencial de R entre R cuadrado. Y eso es una integral que ya conocemos, ¿no? Entonces, al hacer esa integral, lo que me va a quedar es esta cantidad, ¿no? Me va a quedar, si se fijan, se parece mucho a la fuerza eléctrica, con la única diferencia que en lugar de tener el R al cuadrado, lo tengo elevado a la 1 nada más. Bueno, pero en este caso solo hablé de una partícula que va en un campo eléctrico o moviéndose en la misma dirección de las líneas de campo. Pero podría tener un caso en el cual ocurra lo contrario, ocurra que voy a ir de una línea a otra sin moverme de forma radial. Entonces, en este caso, lo único que hay que hacer es que la parte vectorial va a ser un poco más compleja, ¿verdad? Y aquí sí tengo que considerar el ángulo de separación que hay entre la fuerza y el diferencial de trayectoria, ¿no? Entonces, lo único que va a aparecer ahí extra es este coseno del ángulo, ¿verdad? Sí. Pero ven, lo importante aquí es reconocer en esta ecuación que el trabajo es independiente de la trayectoria que se siga. Si se fijan, el trabajo solo depende de la posición en B y la posición en A. O sea que solo es una función que depende de el valor inicial y el valor final de la energía, ¿no? Entonces, realmente que aquí no importa cuál es la trayectoria que siga, no importa si me voy por esta primera trayectoria o me voy por la segunda, ¿verdad? Lo único que necesito saber para este propósito es cuánto es la energía potencial en este punto y cuánto es la energía potencial en ese punto. Para eso puedo utilizar pues la ecuación anterior, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en general, yo puedo decir, recuerde que aquí este trabajo es igual al negativo del cambio en energía potencial. Entonces, ese cambio en energía potencial yo lo puedo separar, ¿verdad? Y solo me va a quedar que la energía potencial para cada punto es igual a la constante eléctrica por la multiplicación de las cargas entre la separación, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos un gráfico donde esquematizamos eso de qué pasa cuando me voy acercando o me voy alejando, ¿verdad? De las cargas, ¿verdad? ¿Qué pasa si tienen el mismo signo y qué pasa si tienen signos opuestos? Y eso simplemente es por la forma de esta gráfica. Si se fijan, la energía potencial es inversamente proporcional a la separación. Esto es la gráfica típica de una constante entre la variable, ¿verdad? Recuerdan que esto me da una especie de hipérbola, ¿no? Entonces, esta hipérbola es la que me permite a mí calcular qué pasa a medida que nosotros separamos las cargas o qué pasa a medida que las acercamos, ¿verdad? Similar al caso del el campo eléctrico, que recuerdan que el campo eléctrico era inversamente proporcional al cuadrado de la separación. Okay. Bien,
También puedo tener un caso donde tengo varias cargas puntuales. Para varias cargas puntuales, entonces tengo que aplicar la sumatoria. En este caso, lo que voy a hacer es poner interactuar cada carga. Pues esta ecuación anterior solo me permite calcular la energía potencial para una pareja de cargas. Entonces eso es lo que voy a hacer cuando tengo más de dos cargas. Voy a poner a interactuar cada una de ellas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería, si se fijan acá, al hacer la sumatoria me va a quedar la energía potencial de la carga 0 con la 1, ¿verdad? Luego la carga 0 con la carga 2, ¿verdad? Y luego la carga 0 con la carga 3 y así sucesivamente. Entonces puedo definir un término general donde va a estar la carga de referencia entre la constante, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí solamente voy modificando de acuerdo a la cantidad de términos que tengo, ¿verdad? ¿Sí? En un ejemplo posterior vamos a ver que esta ecuación se puede simplificar con esta sumatoria, que es una sumatoria muy interesante, ¿verdad? Porque nos permite realmente solo poner la cantidad de términos suficientes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay que tener cuidado en cuáles son las combinaciones que vamos a hacer, pero de eso voy a hablar en la clase de mañana. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo para explicar esta parte de conservación de energía. Entonces, nosotros tenemos una esfera metálica pequeña que tiene una carga de menos 2.8 microcoulomb y se mantiene en una posición estacionaria por medio de soportes aislantes. Es esta carga que pueden ver aquí en el lado derecho. Esta está estacionaria. Una segunda esfera metálica pequeña con carga neta Q2 menos 7.8 microcoulomb y de masa 1.5 gramos es proyectada hacia Q1. O sea, se lanza con una velocidad. Cuando las dos esferas están a una distancia de 0.8 metros una de la otra, la carga que está en movimiento se mueve con una rapidez de 22 metros por segundo. Entonces, vamos a suponer que las dos esferas son cargas puntuales y además ignoramos los efectos de la gravedad y me piden dos cosas. Una es, ¿cuál es la rapidez de la carga 2 cuando las esferas están a una separación de 0.400 metros una de la otra? Y la otra es, ¿qué tan cerca puede llegar? Entonces, recuerden que las dos cargas tienen el mismo signo, entonces hay una repulsión entre ellas. ¿Sí? Si esta carga es una carga negativa, entonces hay líneas de campo que van llegando hacia ella, ¿no? ¿Sí? Y entonces esta partícula se va moviendo a favor de las líneas de campo, pero tiene una carga negativa. Entonces estamos en estamos frente a este caso, ¿no? ¿Sí? Tenemos una partícula negativa, perdón, es este. Tenemos una partícula negativa que se va moviendo a favor de las líneas de campo, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a observar aquí es que el trabajo es negativo o que la energía potencial aumenta, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso, la idea de este ejercicio es que nosotros apliquemos el principio de conservación de energía. Entonces, estos problemas se parecen mucho a los de gravitación que vimos en el curso anterior, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a hacer una figura. Tengo la carga 1 y luego tengo la carga 2. Voy a tener dos puntos, el punto A, que es el punto donde conozco la energía, y el punto B, que es el punto de interés para el inciso a punto 400. Entonces, voy a calcular cuál es la separación que hay entre las cargas, ¿verdad? En el punto A es punto 800, en el punto B es punto 400, ¿sí? Y entonces aplico el principio de conservación de energía. Es decir, aquí la única carga que se mueve es la A, es la 2, entonces solo va a tener energía cinética, esta, es la carga 1 no va a tener energía cinética y energía potencial, pues esta se debe a la interacción de las dos. Hay una energía potencial en el punto A y hay una energía potencial en el punto B debido a que hay una distancia en cada uno de los puntos. Entonces, aplicamos el principio de conservación de energía. En el punto A, solamente una carga tiene energía cinética, que es la carga 2.
hay una energía potencial asociada ahí, ¿verdad? Que sería la que definimos anteriormente. Ya en el punto B, también solo la carga en movimiento tiene energía cinética y está la energía de interacción debido a un cambio en la separación. Entonces, básicamente nuestra incógnita es la velocidad. Hacemos aquí una factorización, es decir, movemos este término al lado izquierdo y hacemos una factorización, ¿verdad? Y después mandamos a multiplicar el 2 y a dividir el m, ¿no? Y ahí se cancelan varias cosas y sacamos la raíz a ambos lados. Ahora solo sustituimos los datos y entonces lo que encuentro es que la velocidad es de 12.52 metros por segundo. Eso era lo que se esperaba, porque antes tenía una velocidad de 22 y disminuyó a 12.52. Esto es debido a que hay una repulsión de la carga que esté estacionaria, entonces prácticamente lo que va a hacer es irla frenando hasta que en algún momento se va a detener y va a salir en la dirección contraria debido a esa repulsión. Y precisamente eso es lo que nos piden en el inciso C. En el inciso C nos piden que nosotros determinemos cuál es la energía, cuál es la separación a la cual se detiene esa carga. Entonces, aplico exactamente la misma ecuación con la única diferencia que ahora voy a definir un punto C. Ese punto C es el punto al cual se acerca la carga, ¿no? Pero en ese punto va a tener una velocidad cero. Al tener una velocidad cero, entonces ese lo podemos cancelar y solamente me va a quedar, igual que en el inciso anterior, la parte de energía cinética, energía potencial, y del lado derecho solo me va a quedar la energía potencial y mi incógnita pues es la separación. Entonces ahora, para hacer más simple esto, lo que hago es multiplicar ambos lados por la constante, ¿verdad? Con el objetivo de hacer más simple este término y este término, ¿no? Entonces, al multiplicarlo con el primero, me va a quedar este término de acá. El segundo solo me va a quedar 1 sobre RA, el otro solo me va a quedar 1 sobre RC. Bien. Entonces, aquí hago el despeje, ¿no? Entonces, solo me va a quedar RC igual a 1 entre todo lo que estaba en el lado izquierdo. Sustituyo y tengo cuál es la distancia a la cual se acerca. Aquí para comprobar, entonces, lo único que hay que ver es que en el inciso A teníamos una distancia de 0.400 y ahí encontramos que había una rapidez de 12.52 metros por segundo, ¿no? Entonces tiene que ser un valor menor a ese. Entonces en 0.323 metros la partícula se detiene y producto de esa repulsión entonces va a empezar a moverse en la dirección contraria.